Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a un estudio bíblico más para matrimonios. ¿Estamos experimentando la unificación que Dios planeó para el matrimonio? ¿Estamos dejando de ser dos para ser una sola carne? ¿En qué áreas estamos experimentando esta unificación? ¿Estamos orando y meditando juntos en la palabra de Dios? ¿Cómo andamos con el amor y el respeto? ¿Lo estamos practicando en nuestro matrimonio? ¿Está siendo nuestra relación un testimonio para su gloria? ¿Estamos viviendo para agradarle a Él? ¿Es la palabra de Dios una realidad en nuestra vida y hogar? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo establecido por Dios? Quédate con nosotros, en un momento más se hablará sobre esto, que sin duda será de grande bendición para nuestra vida. Danos un bello hogar. Entonemos este hermoso himno. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús nos quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén, gracias a Dios por la letra de este himno, que sin duda es una petición que todos tenemos en nuestro corazón. Y bueno, también gracias a Dios por nuestro matrimonio invitado, Imer Sánchez y Mari Martínez. Ellos están como misioneros en la Sierra de Chihuahua y estoy seguro que Dios va a usar grandemente en esta noche, así que preparemos nuestro corazón. Adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga. Somos la familia Sánchez Martínez, misioneros en la Sierra de Chihuahua. Aunque no tenemos el gusto de conocerles, es una bendición para nosotros poder participar a través de este medio en una de las temáticas más importantes, en mi opinión, de estos últimos tiempos. Mi nombre es Imer Alfonso Sánchez Pérez y está conmigo en esta enseñanza mi esposa. Hermanos, es un gusto conocerles. Mi nombre es María de Jesús. Es una bendición compartir con ustedes este tema. Dios les bendiga. Para nosotros tener un pensamiento único y poder ayudar un poquito a que pensemos juntos en este tema, de lo cual sin duda mucho se ha hablado, nosotros quisimos poner un pequeño título llamado Las 4 verdades centrales acerca del matrimonio. 4 verdades centrales acerca del matrimonio. Yo reconozco, hermanos, que mucho se ha escrito sobre esto. Es más, hay libros que han pensado y han editado y se han reproducido por centenares en cuanto a cómo enfrentar los desafíos que los matrimonios presentan. Aún así, tenemos que ser muy sinceros. Los divorcios han llegado a cifras alarmantes en nuestros días y aún los matrimonios cristianos, hermanos, no son inmunes a esta amenaza. Tenemos que decir que lamentablemente muchos creyentes descuidan ciertos principios bíblicos para el matrimonio.
y este descuido pues trae problemas conyugales. Por eso queremos compartir estas 4 verdades centrales a manera de consejería, a manera de una enseñanza práctica, para que juntos podamos pensar correctamente en cuanto a lo que Dios ha dicho y ha dejado para un matrimonio mejor. Así que vamos a citar la primera verdad, por favor. El matrimonio, una sola carne. Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, mientras mi esposa busca Efesios 5:31, nosotros tenemos que ser muy sencillos para interpretar la Escritura cuando decimos que la Biblia, dicho de otra manera, Dios afirma reiteradas veces y con mucho énfasis que el matrimonio es un hombre y una mujer, y a los dos los califica como serán una sola carne. Nosotros ya leímos Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay unas versiones diferentes en la redacción que dicen se convierten en uno solo. En Mateo 19:5, una traducción o una versión distinta a la Reina Valera, agarra el término una sola carne y le llama se convierten en uno solo. Miremos Efesios 5:31, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, por lo menos tenemos 5 repeticiones del mismo verbo o de la misma oración, y si Dios repite en la Biblia o en su palabra que un matrimonio se convierte en una sola carne, es porque quiso dejar bien en claro que nosotros debemos cultivar una vida espiritual juntos. Usted ha de saber que una de las formas en las que el Señor utilizó la pedagogía para enseñarnos a nosotros fue la repetición de cosas que eran importantes que nosotros aprendiéramos en base a eso mismo, la repetición. Así que una sola carne, uno mismo, se refiere en que nosotros necesitamos cultivar como uno solo una vida espiritual juntos. Esto debe, hermanos, a llevar a considerar a nosotros la importancia de orar juntos como matrimonio. Ahora, si hablar con Dios y estudiar la palabra de Dios, como diría Carlos Llambes, si hablar con Dios y estudiar la palabra en pareja no es una prioridad, es mi deseo, hermanos, como diría el hermano Carlos, y es mi deseo en este momento poder invitarle a usted a pensar qué tan importante es animarnos a llevar y desarrollar una vida espiritual juntos. Es algo tan simple, es algo tan práctico, pero a razón de la sociedad en la que nosotros vivimos, los ajetreos tanto de los líderes espirituales como de la sociedad misma, de los trabajos, a veces esta área central de desarrollar una vida comunal, espiritual, juntos, no es muy común. Es más, yo recuerdo cuando niño, a mí me sorprendía bastante, por lo menos en mis primeros años de primaria y secundaria, ver que mi madre oraba por mi padre y mi padre por mi madre, y a veces lo hacían juntos en público. Es bonito yo como esposo escuchar de labios de mi esposa que ora por mí o le pide algo a Dios y viceversa. Así que, hermanos, en este primer principio, lo que nosotros queremos establecer, mi esposa y yo, es que el matrimonio en la mente de Dios se refiere a una sola carne. Y más allá de lo carnal, de lo físico, de lo material, de los viajes, de las idas al parque u otras cosas, algo cardinal e importante es esa vida única o junta de oración, de comunión y de pasar tiempo con el Señor. Permítame animarle, hermanos,
a que hablar con Dios y leer la Biblia sea algo que usted y su esposa o usted y su esposo puedan hacer juntos en el temor del Señor. Póngalo a prueba, practíquelo y observe que es una bendición y será una bendición para su matrimonio. Vamos creciendo nosotros entonces, vamos a ver una segunda verdad, por favor, hermanos. El matrimonio, analogía entre Cristo y su iglesia. En Efesios 5:23 y versículo 33 dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El versículo 33 nos dice: Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si mi esposa nos ayuda a leer el versículo 21, hermanos, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El matrimonio, hermanos, de primera mano, en el pensamiento de Dios, como una verdad central acerca del matrimonio, se refiere a una sola carne. Ya explicamos un poco, por razones de tiempo tal vez no podemos ir más allá, pero queremos ser prácticos y sencillos para que podamos pensar juntos de una forma sencilla, hermanos, para que podamos ponerlo en práctica en casa. Una sola carne, una comunión íntima como pareja con el Señor. Número 2, el matrimonio es una comparación o una analogía entre Cristo y su iglesia. Es bien interesante y a veces muy enigmático y no tan fácil de explicar cómo el Señor toma la relación con su iglesia y luego le da un sentido matrimonial y eleva el matrimonio a la relación de Cristo con su iglesia, y eso debería ponernos a temblar un poco, por lo menos en el pensamiento, para que nosotros pudiéramos ver que la sociología, la psicología, el antropocentrismo han rebajado el matrimonio a meros actos de la sexualidad, a uniones libres y a otras tantas aberraciones, cuando el diseñador y creador del matrimonio le elevó a un punto tan alto que usó el sentimiento, el corazón y la visión de Cristo para con su pueblo, a un grado del cual nosotros debemos pensar en cuanto a nuestro matrimonio. Permítame leer parafraseado otra vez lo que mi esposa ha leído para poder llevarnos a este terreno del pensamiento. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Estamos hablando de un machismo, el mismo texto termina por explicarlo, porque usa un símil muy simple para comparar, de decir, Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Estoy parafraseando Efesios 5 del 21, hermanos, al 33, porque esta comparación de Dios en relación con el matrimonio debe llevarnos a pensar en qué hizo Cristo por su iglesia y qué debe hacer la iglesia en cuanto a Cristo. Hermanos, la iglesia existe para la gloria de Dios y el matrimonio también. Por eso está esta comparación gloriosa. En la tercera verdad central yo voy a explicar el término gloria, que presiento a veces en nuestra propia congregación y en algunos otros cristianos, que este término gloria no se puede captar muy bien a veces y entender en su totalidad. Lo vamos a hacer en la tercera verdad, pero yo quiero que destaquemos dos palabras en esta verdad central de la analogía entre Cristo y su iglesia. En Efesios 5:33, por favor, si podemos leerlo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dos palabras se destacan o florecen cuando uno lee de una forma repetida o estudiosa o detenidamente, hermanos, el versículo 33.
Hay dos palabras destacables que enmarcan el texto, que lo adornan y que son la razón textual o la razón del texto, que son amor y respeto. Tenemos que ser sinceros, son dos palabras, hermanos, que a veces nosotros queremos definir en base a lo que nos han heredado socialmente, en base a un diccionario de la Real Academia Española, y olvidamos, hermanos, que los conceptos de la Biblia deben definirse bajo los conceptos de la Biblia. Y el término amor, que aparece en Efesios 5:33, no hace una referencia a la capacidad de enamoramiento por vista. No se refiere a que yo debo amar lo que va convenciéndome a mis gustos y a mis deseos que debo amar, sino que es un amor empírico, es decir, es un amor en base a un conocimiento, hermanos. El amor de Dios hacia nosotros fue en base a un conocimiento de lo que éramos. Nos amó así como éramos. Así de tercos, así de sucios, así de pecadores, Él nos amó. A ese amor se refiere. Ese amor está ligado al respeto. Y tenemos que entenderlo, hermanos, porque esta analogía del matrimonio entre Cristo y su iglesia debe llevarnos a traer los mismos elementos a nuestro propio matrimonio y a nuestro propio hogar. Dice: la esposa es responsable de respetar al esposo. Este respeto no es un respeto a ciegas, ni es un respeto machista, ni es un respeto en donde la mujer es insignificante, sino que es un respeto en razón de que el hombre de Dios de esa casa, o el hombre puesto en esa casa, teme a Dios, busca llevar su hogar por los caminos de Dios, y en base a ello y en respuesta a ese respeto, el esposo debe amar a la esposa. La esposa no debe ver el respeto a su marido como algo gravoso. Hermanos, sin duda tenemos serios problemas en nuestra sociedad. El feminismo y el machismo y las ideologías de género y otras cosas han llegado a convencer aún a amadas hermanas en la fe cristianas de que el respeto al esposo es un agravio, es una humillación, es algo que no debería ser, y es cuando entonces los límites o los linderos y los principios de Dios son puestos en tela de duda y de juicio, y es allí donde los problemas, la mala educación a los hijos, la desesperación matrimonial y otras cosas terminan por opacar y eliminar nuestros matrimonios. El respeto debe nacer como un fruto de un deseo de obedecer y honrar a Dios. Si alguna hermana me preguntara en la consejería públicamente, me dijera: pastor, ¿por qué yo debo respetar a mi esposo? Simple y sencillamente porque Dios merece su amor y respeto, amada hermana, y en base al amor y al respeto a Dios, usted debe sentir un deseo por respetar a su esposo. Ese mismo sentir, hermanos, ese mismo sentir debe estar en el esposo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo nos amó, murió por nosotros y sigue sosteniendo a la iglesia, y cuando la iglesia es recíproca a ese amor de su Salvador, eso termina por glorificar a Dios. Cuando un hombre teme a Dios, cuando un matrimonio ora juntos, cuando un hombre ama a su esposa y la esposa en respuesta a Dios respeta a su marido en temor y sujeción a la palabra a ambos, ese matrimonio termina glorificando a Dios de una manera idéntica a como Cristo y su iglesia en esta analogía o comparación. Si hacemos un pequeño resumen entonces, amados hermanos de Querétaro, el matrimonio, una sola carne. Y hemos dirigido el pensamiento a un solo departamento, una comunión como matrimonio, una lectura de la palabra y una oración. El matrimonio, una analogía entre Cristo y su iglesia. Esto se refiere a que nosotros tenemos que imitar a Cristo en el amor e imitar a la iglesia en el respeto al Señor.
Vamos a un tercer elemento, hermanos. Ténganos paciencia. No es muy común que mi esposa y yo demos una clase juntos. Hemos intentado hacer alguna práctica por ahí, a ver qué dice ella, qué digo yo. Pero bueno, ténganos un poquito de paciencia porque todo es en vivo, Pastor Samuel. Mi esposa va a hacernos el favor de leer la tercera centralidad o la tercera verdad central del matrimonio. El matrimonio para la gloria de Dios. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bueno, voy a ponerles un pequeño examen, aunque no voy a ver quién lo reprueba o quién lo pasa, pero ese término gloria o la forma de hablar, de decir esto es para la gloria de Dios, es muy común entre los cristianos. Mientras yo hago esta breve explicación, mi esposa va a buscar Mateo 5:16, pero yo escucho, por ejemplo, predicadores decir, yo he predicado para la gloria de Dios. O a músicos cantar y decir, yo he cantado para la gloria de Dios. O yo he barrido o he limpiado el templo para la gloria de Dios. Y cuando alguien dice que es para la gloria de Dios, eso siempre formula en nosotros un amén. Pero a veces, sinceramente, hermanos, no tenemos un conocimiento completo o total de a qué realmente se refiere el término gloria. El texto que leyó mi esposa de Isaías 43:7 dice que todos aquellos que han sido llamados para la salvación fueron creados para una gloria. Mateo 5:16, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí tenemos otro problema porque dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Por lo tanto, un matrimonio que vive para el Señor busca ser luz, como el texto que ya se leyó. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, voy a explicar a qué se refiere el término bíblico de gloria, mientras mi esposa hace el favor de buscar primero los Corintios 10:31, porque ahí tenemos un mandamiento muy claro, por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese todo para la gloria de Dios no exime a nuestro matrimonio, a nuestra relación matrimonial, al tipo de familia que tenemos, a nuestra relación. Ahora, hermanos, la gloria de Dios, ese término como tal, es muy usado en la palabra de Dios, es muy usado en el cristianismo, como ya lo dije, pero la gloria de Dios se refiere a todos los atributos de Dios que yo puedo demostrar con mi estilo de vida. Otra vez, la gloria de Dios significa todos los atributos que le pertenecen a Dios que yo puedo demostrar con mi estilo de vida. Y en este caso, todos los atributos de Dios, únicos de Dios, que yo puedo demostrar con mi matrimonio. Por ejemplo, hermanos, en la cruz vimos la gloria de Dios. Esto quiere decir, ¿qué atributos de Dios vimos en la cruz? Su perdón, su misericordia, su juicio, su amor. Ahora, ¿cómo vivo para la gloria de Dios? Haciendo visible a los hombres atributos únicos de Dios, cuando perdono, cuando respeto, cuando amo, cuando me sujeto, cuando tomo un segundo lugar. Ahora, dicho esto, ¿cómo mi matrimonio puede reflejar la gloria de Dios? ¿Qué elementos de nuestro matrimonio deben ser vistos por otros matrimonios, por nuestros propios hijos o por nuestros propios cónyuges, que reflejen el amor de Dios o que reflejen, mejor dicho, la gloria de Dios? Hermanos, que el matrimonio nuestro deba
ser para la gloria de Dios, es decir, que le glorifique, que lo exalte, que lo revele, demanda de nuestro matrimonio una disposición a morir a lo que la nueva psicología o al nuevo sentido del estudio del hombre le ha puesto como el yoísmo. Esta es una postulación a un pensamiento en que todo gira en torno a mí, a lo que yo soy, pienso y creo. Pero si nosotros vamos a vivir para la gloria de Dios como un buen matrimonio, debemos permitirnos morir al yo, que terminará, como diría Efesios, por traicionarnos en este viejo hombre que está viciado a los deseos de la carne. Así que no podemos glorificar a Dios si vivimos para nosotros mismos. Ya leyó mi esposa 1 Corintios 10:31. Si comes, bebes o cualquier otra cosa que tú hagas, debes hacerlo para que el nombre de Dios sea visto por los demás, sea puesto en alto, sea revelado, sea exaltado y las demás personas vean a Cristo en ti. Una de las formas, hermanos, en las que la psicología o la sociología o las nuevas postulaciones o pensamientos le dicen a los matrimonios que deben tener para permanecer y subsistir son vanas. Le dicen, necesitas una mejor tele, necesitas una mejor sala, necesitas un mejor carro, necesitas practicar diversidad sexual, necesitas mejor ropa, necesitas mayor popularidad, etc. Esas son cosas banales. Mi esposa y yo, sin ningún temor, podemos decir que en los puntos más altos de nuestro matrimonio de crisis, como todo matrimonio, el amor, el respeto, el desahogo, el hablar, el pensar en Cristo, el pensar en la obra, en pensar en nuestros hijos, en pensar en el reino de Dios, en el reino de Cristo, en pensar en su palabra, en pensar en lo que la cruz hizo por nosotros y traerlo manifestado al matrimonio, nos ha sacado a flote hasta el día de hoy. Es el pensamiento sobre Cristo, la cruz y lo que hizo por nosotros que al fin de cuentas determina matrimonios que sean de bendición, que glorifiquen a Dios y que permanezcan, no importa cuál sea el tipo o estilo de sociedad en el que se puede vivir. Recapitulemos un poco. Las 4 verdades centrales que mi esposa y yo queremos compartir con ustedes en este pequeño curso o en esta pequeña enseñanza. Número 1, el matrimonio, una sola carne. Le motivamos, hermano, a tener una comunión con Dios en unidad con su esposa. Número 2, el matrimonio, una analogía o comparación entre Cristo y su iglesia. Es decir, lo que Cristo hizo por su iglesia, usted, amado hermano, debe ser capaz de hacerlo por su esposa, y la iglesia que Cristo espera que seamos es lo mismo que la esposa debe hacer por su esposo. Un respeto y un amor son 2 características muy importantes en esa segunda verdad. Tercero, el matrimonio debe describir a Dios, o sea, es para la gloria de Dios. Nuestro matrimonio debe describir a Dios. Amor, respeto, misericordia, justicia, perdón, sujeción, obediencia y todos aquellos atributos que nosotros vemos de Dios y que podemos nosotros manifestar. Bueno, vamos por una 4ª y última verdad, hermanos. El matrimonio, el primer lugar donde vivir el Evangelio. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio como tal, recuerde, sin describir y sin usar tanto tiempo para explicar el término Evangelio, el Evangelio simplemente se refiere, hermano, a la historia de Cristo contada, o las buenas nuevas de Jesucristo. El Evangelio va mucho más allá que una descripción de la palabra y se refiere básicamente a algo que Cristo hizo por nosotros y a un sentimiento y a un pensamiento y a una labor que Jesucristo llevó a cabo desde el momento en que nace en un pesebre y muere en una cruz para resucitar.
Así que es muy importante que nosotros pensemos muy detenidamente en esta cuarta verdad. Quiero volver a repetir esta cuarta verdad, si me hace el favor mi esposa. El matrimonio, el primer lugar donde vivir el Evangelio. En el Nuevo Testamento, hermanos, cuando usted lo lee, existen referencias al trato correcto de cómo tratar a nuestro prójimo. La palabra prójimo significa toda aquella persona a la cual yo estoy facultado para ayudar. No cabe duda, hermanos, que habrá personas a las que yo no puedo ayudar, pero mi esposa es una persona a la que yo sí puedo ayudar. Es un prójimo directo, es mi primer prójimo, es la persona humana más cercana a mí, sin demeritar a mis hijos, pero en este rubro del matrimonio estamos hablando que el prójimo más cercano, en el que debo ejecutar todos los elementos del cuidado del prójimo, duerme a mi lado todas las noches. Es mi prójimo. Así que estos principios y mandamientos, hermanos, que regulan la interacción con nuestros hermanos en Cristo, entre quienes también debemos entender está nuestro cónyuge. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nuestra relación con nuestra pareja deben ser intencionales, es decir, yo debo tener elementos bíblicos del trato a mis hermanos, de cómo yo puedo tener una relación con mi esposa. Por ejemplo, la Biblia dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Quién es la primera persona a su lado cercana que está cargada, la cual usted debe llevar sus cargas? Su esposo o su esposa. Ahí está un elemento. Dice que exhortar unos a otros en amor. ¿Cuál es la primera persona a la cual usted despierta y está con usted y conoce que debe exhortar también en amor? Todos estos elementos, hermanos, de relación con cristianos, de amor al prójimo, deben ser ejecutados primeramente en nuestro matrimonio. Si nos sometemos a Dios en oración y abrazamos su palabra para saber cómo actuar con nuestro cónyuge, las cosas van a marchar mucho mejor. Yo entiendo, mientras mi esposa busca Santiago 4:7, yo entiendo, hermanos, que venimos de diferentes culturas cuando nos casamos, diferentes crianzas, diferentes metodologías, pensamientos, filosofías, pero todas ellas deben sujetarse al reino de Cristo, a su palabra, y tenemos que ser suficientemente humildes para reconocer cuándo la opinión de uno u otro es la mejor opinión, cuándo es lo que exalta más a Cristo, cuándo es lo que glorifica más a Cristo, y si la opinión de mi cónyuge, su posición, su decisión, su visión de un asunto glorifica a Cristo, es guiado por la palabra, es guiado por el Espíritu, es verdad, es real, debe haber suficiente humildad para nosotros ceder a esta parte. Así que en Santiago 4:7, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros observamos, hermanos, este texto, debemos reconocer que vivir los mandatos del Evangelio en casa no es fácil. Repito esta verdad. Vivir los mandatos del Evangelio en casa no es fácil. Esto es, hermano, porque debemos ser intencionales, o sea, debemos tener una cordura, una capacidad en el intelecto y en el deseo para con intención actuar. Y a veces no tenemos el ánimo para actuar bíblicamente, la verdad. A veces no tenemos el deseo para sujetarnos al mandamiento de Dios y decir algo o hablar de una manera o simplemente, hermanos, no hablar. La Biblia dice que la respuesta blanda calma la ira y no somos tan blandos para responder. A veces nosotros somos llamados a someternos a otros y tener al otro por mayor o por encima de mí y no tenemos tanto el ánimo. Y es una verdad, hermanos, porque vivimos en esta carne, somos humanos y sobre todo, y aparte de todo ello, Satanás está allí con sus dardos venenosos, con sus pensamientos equivocados, y el texto que leyó mi esposa dice que hay una oposición de parte del enemigo. Hay una verdad que usted no puede negar, hermanos. Las dos instituciones
que Dios ha dejado son las que más están siendo atacadas de hace 20 años para acá. La iglesia local y el matrimonio. Son las dos instituciones escritas, bíblicas, que han sido dejadas, que más ataques ha recibido y seguirá recibiendo. Ya no hay hombre y mujer, ya hay un género selectivo, ya no hay matrimonio, hay unión libre, los divorcios están a por mayor, etc. Esto en razón, hermanos, de que hay una oposición de parte del enemigo para que usted no viva el evangelio en su matrimonio. Recordemos las palabras que juntos hemos escuchado y que mi esposa ha leído. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, y la única opción que tiene es que huirá de ustedes, huirá de nosotros. Eso requiere amor, oración, sometimiento a la palabra, hermanos, y constancia en querer glorificar a Dios. Si damos una nueva leída, Efesios 5:33, por favor, hermanos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si podemos resumir todo en una clave o en una oración, si nos sometemos a Dios, el sometimiento a Dios es una sujeción en obediencia a su mandamiento, en decir: Dios, yo te voy a obedecer porque yo confío en que tú sabes lo que estás haciendo. Y en el sometimiento a tu verdad y a tu voluntad, yo hago lo que tú quieres que yo haga, sabiendo que los resultados serán de acuerdo a tu voluntad, porque estoy haciendo tu voluntad, me estoy sometiendo a tu reino, a tu gobierno. Ese sometimiento debe ser en oración. Pero para saber, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para mi esposa, cómo debo tratar a mi prójimo, cómo debo tratar a mis hermanos y por consecuencia a mi cónyuge, yo debo abrazar la palabra de Dios. Debo memorizar principios. Sería una buena dinámica, hermanos, que ustedes pudieran hacer una lista de 15 versículos que hablen de las relaciones entre cristianos y esos mismos llevarlos a cabo en el seno de su hogar, de su matrimonio. Así que, para descubrir cómo actuar con nuestro cónyuge, debemos conocer la palabra de Dios. Es imposible que nosotros sepamos cómo debo ser si no conozco la palabra. Hermanos, cuando el diablo huye y estamos sometidos a Dios, las cosas del matrimonio marchan mejor. Así que, como diría un teólogo y un pensador, cuando hablaba a un grupo vasto de matrimonios, él decía: es mi oración que el Señor fortalezca nuestros matrimonios, recordando que nuestra unión matrimonial fue establecida por Él para que la vivamos en un contexto de amor y respeto. Hermanos, no estamos compartiendo con ustedes como si fuéramos nosotros el matrimonio modelo. Nosotros mismos hemos tenido que enfrentar nuestras luchas en el amor del Señor, en el respeto al Señor, en las luchas de nuestra carne, de nuestra mente, en las presiones del ministerio, en la crianza de nuestros 3 hijos, en los sinsabores de la sociedad misma, en las luchas de nuestros propios hijos, en las luchas de nosotros mismos, en nuestros propios ataques, tentaciones, pruebas. Pero sin duda, hermanos, los principios del Evangelio, los principios de la palabra de Dios, el pensar en Cristo, el pensar en el Evangelio, el pensar en la obra de Dios, el pensar en el futuro de nuestros hijos, el pensar en la palabra, el estar llenos del Espíritu Santo, el temer al Señor, al fin de cuentas nos ha permitido permanecer hasta el día de hoy, y vamos ya por 13 años, acabamos de cumplir 13 años juntos. Ha sido por gracia del Señor. El Señor ha sabido cuidarnos aún en medio de nuestras torpezas, y esperamos, hermanos, la verdad, antes de terminar, por si mi esposa quiere añadir algo, nosotros esperamos que estas 4 verdades centrales puedan ayudarles a ustedes, a algunos matrimonios que estén luchando. Empiecen desde cero, siéntense a tener una comunión con Dios juntos, piensen en lo que Cristo ha hecho por la iglesia, piensen en cómo pueden vivir para la gloria de Dios, y observen que deben vivir el Evangelio en su propia casa
practicando los principios de relaciones personales que la Biblia ha dejado, pero primariamente en su matrimonio. Deseamos que esto pueda ayudarles, hermanos, como nos ha ayudado a nosotros en muchas de las ocasiones, directa e indirectamente, y deseamos que la iglesia allí en Querétaro, con el pastor Samuel, su esposa, sea bendecida con matrimonios firmes, como consecuencia con hijos sanos espiritualmente, y que puedan como iglesia y como matrimonios en lo individual y en lo grupal glorificar a Dios. Dios les bendiga, hermanos. De nuestra parte es todo, de mi parte, a excepción de que mi esposa quiera añadir algo para poder orar y despedirnos. Hermanos, es una bendición estar compartiendo este tema con ustedes, y la verdad es que este tema ha sido de bendición para nuestras vidas, y gracias a Dios por poderlo compartir. Les amamos en el Señor, oramos cada uno por ustedes, y eso es todo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos. Padre, nosotros queremos poner a la distancia a la iglesia allí en Querétaro, sé con el pastor Samuel y su esposa, sus hijos, su familia, los pastores ahí que están con él, los matrimonios que él ministra, los matrimonios jóvenes, los más viejos. Señor, sabemos que el enemigo es inteligente, sabemos que está atacando directamente a los matrimonios. Yo te ruego y nos permitas siempre estar llenos del Espíritu Santo, pensar en lo que tú hiciste por nosotros y estar dispuestos a hacerlo por nuestro cónyuge. Gracias porque tenemos tu palabra como una guía que va dirigiéndonos como una lumbrera a nuestros pies, y que sobre ella podemos descansar cuando no sabemos qué hacer o cómo actuar. Gracias por dejarnos participar en esta enseñanza. Bendice tu palabra a la distancia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Gracias a Dios, hermanos, por el estudio de su palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Estoy seguro que fue de bendición para sus vidas como lo fue para nosotros. Así que compartámoslo con otros. Primeramente Dios, nos vemos en el próximo estudio bíblico para matrimonios.